Buenas noches, hermanos. I bring you greetings from your brothers and sisters in the United States. Les traigo saludos de sus hermanos y hermanas de Estados Unidos, And particularly those who live where I live in the state of North Carolina. particularmente de los que viven en Carolina del Norte, donde yo vivo. Thank you for allowing me to come and be a part of this. Gracias por permitirme venir y ser parte de esto. I don't want to take up our time with needless preliminaries, but my parents raised me in such a way that when someone does something nice for you, to say thank you. No quiero tardarme demasiado con preliminares, pero mis papás me enseñaron que cuando alguien es amable contigo, tienes que darles las gracias. And you have blessed me and allowed me to come and be a part of your ministry. Y me han bendecido y permitido venir a ser parte del ministerio, de su ministerio. Let's turn our attention to God's Word. Llevemos nuestra atención a la palabra del Señor. I want to ask you to open your Bible, if you have a copy with you, to 2 Corinthians chapter 5. Les voy a pedir que abran la Biblia en 2 de Corintios 5. If you came in tonight and don't have a copy of the Bible, maybe there's someone sitting close to you that would allow you to look on. Y si no traes Biblia y alguien a tu lado trae una, asómate para que puedas leer. And I think also some of the verses will be here on the screen. Y algunos de los versículos estarán también en pantalla. But I want to ask you to help me to preach tonight. Pero quiero pedirte que me ayudes a predicar esta noche. I want to ask you to do that by following along and looking at God's Word and not just hearing it. Y lo vas a hacer leyendo tú mismo la palabra de Dios y no solamente escuchándola. Those of us who preach and teach have nothing to say that is worth us going home and building our lives on outside of what's in this book right here. Nosotros que predicamos y enseñamos no tenemos nada con lo que podamos ir a casa y construir nuestras vidas afuera de lo que está en la palabra de Dios. And so we want to hear what God says to us. Así que queremos escuchar lo que Dios nos dice. I'm going to ask my brother to read from this passage. Le voy a pedir a mi hermano que lea este pasaje. We're going to start with verse 14 in 2 Corinthians chapter 5, and I want him to read all the way through verse 2 of chapter 6. Vamos a leer desde el 5:14 hasta el 6:2. Voy a leer en la NTV. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Our assigned subject this weekend is friendship. El tema de este fin de semana es amigo. Brothers, that's a good subject. Hermanos, ese es un buen tema. It's an important subject. Es un tema importante. I have been blessed to develop a new friendship with your pastor. He estado bendecido en desarrollar una nueva amistad con su pastor. And God has blessed my life over the last months in getting to know him. Y Dios ha bendecido mi vida en los últimos meses al conocerle más a él. He wed our hearts together quickly. Nos unió en nuestros corazones rápidamente. We share similar values.
Compartimos valores similares. We share a love for Christ Church. Compartimos un amor por la iglesia de Cristo. And we share a burden for men of God to be the men of God that He's called us to be. Y compartimos ese peso para que los hombres de Dios realmente sean los hombres de Dios que Él los ha llamado a ser. I'm so grateful for the new friendship that I have with Pastor Kike. Estoy muy agradecido por la nueva amistad que tengo con Pastor Quique. But I've discovered through the years that there are so many men of God, men in the church who don't have good friendships. Pero he descubrido a través de los años que hay muchos hombres de Dios que no tienen buenas amistades. And I think that one of the reasons that happens is we try to approach friendship many times the same way the world does. Y creo que eso sucede porque muchas veces tratamos de acercarnos a las amistades de la misma manera que lo hace el mundo. It's the only thing we know. It's the only thing we've learned. Es lo único que sabemos, es lo único que hemos aprendido. We understand that people outside the church have friendships. Y entendimos que la gente afuera de la iglesia tiene amistades. And sometimes we think that's what we need to have. Y a veces creemos que eso es lo que nosotros necesitamos tener. But just like every other part of the Christian life, the Christian's approach to friendship has to be different. Pero como todas las otras partes de la vida cristiana, nuestro acercamiento a la amistad tiene que ser diferente. The way we do it, and especially the reason that we do it, has to be different. La manera como lo hacemos y especialmente la razón por la que lo hacemos tiene que ser diferente. Brothers, the bottom line is we have to see friendship through the lens of the gospel. Para acabar, tenemos que ver la amistad a través del lente del evangelio. We have to see friendship as it relates to the gospel that has saved us. Tenemos que ver la amistad cómo se relaciona al evangelio que nos ha salvado. This is not any different from any other part of the Christian life. Y no es diferente de las otras partes de la vida cristiana. Some Christians think that the gospel got left at their salvation, at their conversion. Hay cristianos que creen que el evangelio se acabó en el punto de la conversión. They think that the gospel is just what forgives our sins, just what gives us the assurance that we're going to heaven. Creen que el evangelio es que lo que nos salva de nuestros pecados, que es lo que nos asegura que iremos al cielo. But when we read the New Testament, we understand that everything in the Christian life is influenced and informed by the gospel. Pero cuando leemos la Biblia descubrimos que todo en la vida cristiana está influenciado y está informado por el evangelio. Let me give you some examples. Déjenme darle unos ejemplos. We're not just told in the New Testament to give our money when we come to church. No se nos dice en el Nuevo Testamento solamente que demos nuestro dinero al venir a la iglesia. We're told the reason that we're supposed to give. Se nos da la razón por la cual tenemos que dar. And it's not primarily so we can pay the bills and keep the lights on. Y no es primariamente para prender las luces y pagar el edificio. It's not primarily so we can pay salaries. No es principalmente para pagar sueldos. It is primarily, the Apostle Paul tells us, it's primarily because Jesus gave everything for us. Es principalmente, el apóstol Pablo nos dice, principalmente es porque Jesucristo dio todo por nosotros. So our motivation for giving is not what the giving does, but it's why. It's what Jesus did for us. Entonces nuestra motivación para dar no es lo que hace al dar nosotros, sino lo que Jesucristo hizo por nosotros. We're instructed in the New Testament to love our enemies. Se nos instruye en el Nuevo Testamento a amar a nuestros enemigos. The world thinks that's crazy. Y el mundo piensa que eso es una locura. They think we're nuts. Piensan que estamos locos. Doesn't make sense. Why would you love somebody that hates you? No tiene sentido. ¿Por qué amarías a alguien que te odia? But Scripture is clear as to why we are called to love our enemies. Pero la escritura es clara en el por qué tenemos que amar a nuestros enemigos. The reason is because we were once enemies of God. Y la razón es porque nosotros éramos enemigos de Dios. And He loved us. Y Él nos amó. The gospel compels us to love our enemies because we were loved when we were enemies. El evangelio nos llama a amar a nuestros enemigos porque nosotros fuimos amados cuando éramos enemigos. Everything we do in our family lives has to be done through the lens of the gospel. Todo lo que hacemos en nuestra vida familiar tiene que ser visto a través del lente del evangelio. This is why the Apostle Paul says, men, love your wives like Christ loved the church. Por eso el apóstol Pablo dice, hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
The reason we are called to love our wives is so our lives and our marriages can be a running video of the gospel. La razón por la que tenemos que amar a nuestras esposas es para que nuestras vidas y nuestro matrimonio sea un video en vivo del evangelio. People ought to be able to look at the way we love our wives and think about the gospel. La gente tiene que ver cómo amamos a nuestras esposas y pensar en el evangelio. They ought to think about the way Jesus loved the church. Tendrían que pensar en la manera en la que Cristo amó a la iglesia. And on we could go with many other examples. Y podríamos seguir con muchos ejemplos. The gospel is not limited to simply converting us and making us right with God. El evangelio no se limita simplemente a una conversión y hacernos justos delante de Dios. The gospel is absolutely essential for every part of our lives. El evangelio es absolutamente esencial para todas las partes de nuestras vidas. It's the same way with friendship. Y es lo mismo con la amistad. If we try to approach friendship the same way the world does, then we will never experience anything more than surface relationships. Si tratamos de llevar la amistad de la misma manera que el mundo, no experimentaremos nada más que la superficialidad que lleva el mundo. But if we will approach relationships and the friendships we have through the lens of the gospel, God will let us discover something that is so rewarding and so fulfilling. Pero si nos permitimos vivir las amistades a través del lente del evangelio, podremos vivir algo que es muchísimo más gratificante. The Apostle Paul was concerned about relationships in the church at Corinth. Al apóstol Pablo le preocupaban las relaciones en la iglesia de Corintio. The context of this passage of scripture is that there are some false teachers that had arisen in the church. El contexto de este pasaje es que hay unos maestros falsos en la iglesia And they were trash talking the Apostle Paul. y estaban hablando mal del apóstol Pablo. They were pushing him down. Estaban haciéndolo menos. They were criticizing him. Lo criticaban. They were throwing him under the bus. Lo estaban pateando a sus espaldas. They were trying to change the people's impression about Paul. Estaban tratando de cambiar la impresión que la gente tenía del apóstol Pablo. And apparently they were having good success. Y pareciera ser que les estaba funcionando. These teachers were teaching the people a lot of error. Estas gentes le estaban enseñando al pueblo muchos errores. But there were two particular things that they focused on that had affected them deeply. Pero hay dos puntos en especiales que ellos estaban haciendo que les habían afectado profundamente. One was this issue of relationships. Y uno era este tema de las relaciones. They were driving a wedge between Jewish Christians in the church and Gentile Christians. Estaban haciendo una separación entre los judíos cristianos en la iglesia y los gentiles cristianos. In other words, they were making race an issue. En otras palabras, estaban haciendo un tema de la raza. They were making ethnicity an issue. Estaban apelando a las etnias. They were making nationality an issue. Estaban haciendo que la nacionalidad fuera un tema. And they were exalting Jewish believers while pushing aside those who had been saved out of non-Jewish backgrounds. Y estaban exaltando a los judíos creyentes y estaban haciendo a un lado a los que habían sido salvados pero que no eran judíos. In other words, it had affected relationships within the church. En otras palabras, ya había afectado las relaciones que habían en la iglesia. It was undermining God's will and desire for people from different backgrounds to be one in Christ. Estaban minimizando el deseo de Dios de que gentes de distintos pasados pudieran ser uno. You can imagine how that affected friendships. Y puedes imaginar cómo eso afectó las amistades. It completely removed the foundation for having spiritual friendship. Completamente quitó los cimientos de tener amistades espirituales. It created animosity and tension and anger. Creó enemistades y tensiones y enojo. It caused people who were saved by the same gospel and on their way to the same heaven not to like one another. Causó que gente que habían sido salvados por el mismo evangelio y que iban rumbo al mismo cielo ya no pudieran ser amigos entre ellos. They had completely lost sight of the grounds for authentic friendship. Habían perdido la vista del verdadero cimiento de la amistad verdadera. There was a second thing that this was affecting. Y hay una segunda cosa que esto estaba afectando. And that was the mission of the church. Y esto era la misión de la iglesia.
This problem and this teaching was undermining the church's understanding of why it was in existence. Esta enseñanza estaba minimizando la razón por la cual la iglesia existe. The church was losing sight of why Jesus had left them on the planet. La iglesia estaba perdiendo de vista la razón por la cual Jesús los dejó en el planeta. And so their evangelism and their mission had become dulled. It wasn't sharp. Su evangelismo y su misión se habían vuelto sin filo, ya no tenían filo. They weren't aggressively pursuing the advancement of the gospel among all people. Ya no estaban persiguiendo agresivamente el avanzar el evangelio en todos los pueblos. How could they? ¿Cómo podrían? Some of them didn't even like the people sitting next to them in the church. Algunos de ellos ni siquiera le caían bien el que estaba sentado al lado en la iglesia. You see, the issue of relationships was connected to the church doing what it was supposed to do. Entonces puedes ver aquí cómo las relaciones están conectadas a que la iglesia haga lo que tiene que hacer. And I pray, brothers, that this is one of the things that God helps us to see this weekend. Y le pido a Dios que esta es una de las cosas que Dios nos ayude a ver este fin de semana. Is that we need to know how to have biblical friendship. Es que necesitamos saber cómo tener amigos bíblicos. But we don't need to do it just so we won't be lonely. Y no tenemos que hacerlo simplemente para no sentirnos solos. We don't need to do it just so we'll have accountability. Y no lo tenemos que hacer solo para rendir cuentas. We don't need to do it just so we will have somebody that comes alongside of us in life. Y no lo tenemos que hacer simplemente para que alguien camine con nosotros en la vida. We need to do it because it is crucial for us fulfilling the reason we're on the planet. Lo tenemos que hacer porque es crucial para que cumplamos la razón por la cual estamos en este planeta. The Apostle Paul writes these words under the inspiration of the Holy Spirit. El apóstol Pablo escribe estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. He speaks to the Corinthians and reminds them about the foundation for their friendships. Le habla a los corintios y les recuerda la fundación de su amistad. But he also reminds them about the foundation for the reason that they're on the planet. Pero también les recuerda el fundamento de la razón por la cual están en el planeta. And that is the gospel of Jesus Christ. Y es el evangelio de Jesucristo. So here's what I want us to see tonight. Esto es lo que quiero que veamos esta I want noche. us to see this issue of friendship through the lens of the gospel. Quiero que veamos este tema de amistad a través del lente del evangelio. But then I also want us to see how it relates then to us fulfilling our mission for being on the planet. Pero también quiero que veamos cómo se relaciona eso a que cumplamos la misión por la cual estamos en el planeta. This whole passage is about the gospel. Todo este pasaje trata del evangelio. Our brother read some verses beginning in verse 14 just a few moments ago. Acabamos de leer empezando en el versículo 14. In verse 14, the Apostle Paul reminds the Corinthians that one has died for all. En el versículo 14 el apóstol Pablo le recuerda a los corintios que uno es el que ha muerto por todos. He tells them as a result of that one, Jesus dying, all of us have died. Y como resultado de ese uno que ha muerto Jesucristo, And then he told them in verse 15 that those who live might no longer live for themselves, but live for Christ. para que todos los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para Cristo. He tells us, he reminded them that he was the one that died for our sake. Les recuerda que Él es el que murió por nosotros. So he was very clear about telling them, I'm talking to you about the gospel. Es muy claro que les está diciendo, les estoy hablando del evangelio. And then Paul told the Corinthians that this gospel had changed the way that he looked at people. Y luego Pablo les dice, este evangelio cambió la manera en la que yo veo a la gente. It changed his perspective about how he looked at other men and women. Le cambió la perspectiva de cómo él veía a otros hombres y mujeres. Paul used to see people the same way some of the Corinthians were seeing them now. Pablo mismo veía algunas veces a las personas como lo están haciendo ahora los corintios. He saw them based on their color of skin. Los veía dependiendo del color de piel. He saw them based upon their bank account, how much money they earn. Los veía dependiendo de su cuenta bancaria, cuánto dinero tienes. He saw them based upon their nationality. Los veía dependiendo de su nacionalidad. He saw them based upon appearance. Los veía dependiendo de su apariencia. Things that are physical.
las cosas físicas, things on the surface. las cosas en la superficie. And that's exactly the way many people today, inside and out the church, outside the church, still look at people. Y es la misma manera en la que hay gente que hoy día en la iglesia y afuera de la iglesia ve a la gente. Paul said the gospel changed all that. Pero Pablo dice, el evangelio cambia todo eso. He said, before I got the gospel, I even used to look at Jesus based upon appearance. Y dice, inclusive antes de tener el evangelio yo a Jesús lo veía basado en la apariencia. That's what he says in verse 16. Es lo que dice en el 16. That's when I got the gospel, I stopped looking at people according to the flesh. That's the way I used to look at Jesus. Dice, cuando tuve el evangelio dejé de ver a la gente conforme a la carne, porque yo antes así veía a Jesús. He used to look at Jesus as a carpenter's son. Veía a Jesús como el hijo de un carpintero, He used to look at him as someone that didn't have a lot of money. como alguien que no tenía mucho dinero, He used to look at him as someone who wasn't a religious teacher. como alguien que no era un maestro religioso, He used to look at him as a homeless person. y lo veía como un pordiosero. Paul said, I used to look at this man Jesus from all of the things that were part of appearance. Yo veía, dice Pablo, yo veía a Jesús como todas estas cosas que eran parte de la apariencia. But he said the gospel changed all that. Pero dice, el evangelio cambió todo eso. When I got the gospel, Paul said, I stopped looking at people based upon appearance. Dice, cuando recibí el evangelio dejé de ver a la gente basándome en las apariencias. He said, I stopped looking at people based upon things of the flesh. Dice, dejé de ver a la gente basándome en las cosas de la carne. And then beginning in verse 17 through the end of the chapter, Paul begins to show them what the gospel does. Y desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, Pablo les empieza a explicar lo que el evangelio hace. I want you to see 4 descriptions of what the gospel does in our lives. Quiero que veamos 4 descripciones de lo que el evangelio hace en nuestras vidas. And as you hear these, as you see them in God's word, I want us to think tonight about their application to 2 areas. Y conforme las vamos viendo esta noche, quiero que veamos en cómo se aplica a nuestras vidas en 2 áreas. Number 1, to our friendships. Número 1, a nuestras And amistades. number 2, brothers, to our mission. Y número 2, hermanos, a nuestra misión. And I pray that God might use His word tonight to strengthen a group of men to have stronger relationships, that they might advance the gospel among the nations. Y le pido a Dios que use su palabra esta noche para hacer que este grupo de hombres fortalezcan sus relaciones para avanzar el evangelio. Here's what Paul says the gospel does. Aquí está lo que Pablo dice que el evangelio hace. First of all, it recreates us into the image of God. Número 1, nos recrea a la imagen de Dios. Look at verse 17. Veamos en el versículo 17. This is a familiar verse of scripture to many of you. Es un versículo familiar, conocido para varios de ustedes. It's one of those verses that's very popular to memorize. Es un versículo muy popular para memorizar. And it's good for us to memorize. Y es bueno que lo memoricemos. But it's also important for us to understand what the Apostle Paul was talking about in this context. Pero también es importante que sepamos lo que está hablando el apóstol Pablo en el contexto. Remember, he's saying that our relationships can't be based upon how we judge one another according to the flesh. Recuerden que él dice que nuestras relaciones no pueden ser basándose en cómo vemos a los otros conforme a la carne. And so Paul says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Entonces el apóstol Pablo dice, si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Now let me tell you what Paul is doing here. Déjame te digo lo que está haciendo Pablo aquí. He's actually going back to the beginning of the Bible. Él está regresando al principio de la Biblia. He's actually talking about the story of the Bible. Él está hablando de la historia de la Biblia. Some of you who are familiar with the Bible know where the Bible begins. Algunos de ustedes que están más familiarizados con la Biblia saben en dónde empieza la Biblia. It begins with the creation of heaven and earth. Empieza con la creación de los cielos y la tierra. And that creation of heaven and earth includes the creation of God's pinnacle of His creation, and that's mankind. Y esa historia de la creación del cielo y la tierra termina con el pináculo de la creación de Dios, que es la creación del hombre. Genesis chapter 1 tells us that we were created in the image of God.
Génesis 1 nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios. We were created to share his life and show his glory. Fuimos creados para compartir su vida y para comunicar su gloria. God put his life inside of mankind. Dios puso su vida adentro del hombre And he did it that we might be representatives of him. y lo hizo para que fuéramos representantes de él. That people might look at humanity and see God and know him. Que las personas pudieran ver a la humanidad y que pudieran ver a Dios y conocer a Dios. But that didn't last very long. Pero eso no duró mucho tiempo. You know the Bible, you know in Genesis chapter 3, Adam and Eve sinned. They willfully disobeyed God. Si conoces la Biblia, sabes que en el capítulo 3, Adán y Eva pecan, ellos voluntariamente desobedecen a Dios. And God's creation was messed up. Y la creación de Dios se hace un desastre. Humanity died the day that Adam and Eve sinned. La humanidad murió el día que Adán y Eva pecaron. We think that they didn't die because their physical bodies kept breathing, kept living. Creemos que ellos no murieron porque sus cuerpos físicos siguieron respirando y se siguieron moviendo. But you see, that's only because of our limited view of what life and death is. Pero eso es por nuestra visión limitada de lo que es la vida y la muerte. For us, life and death are temporal things. They're limited to this life. Para nosotros la vida y la muerte son cosas temporales, están limitadas a esta vida. But for God, life is eternal. Pero para Dios la vida es eterna. And when Adam and Eve sinned, they lost the life of God. Y cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la vida de Dios. Be careful that you don't throw stones at Adam and Eve for their decision. Y ten mucho cuidado de no lanzarles piedras a Adán y Eva por su decisión. Because if they hadn't done it, you would have. Porque si ellos no lo hubieran hecho, tú lo hubieras hecho. If they hadn't done it, I would have. Si ellos no lo hubieran hecho, yo lo hubiera hecho. We are all sinners separated from God by sin. Todos somos pecadores separados de Dios por el pecado. The Bible says we are born in sin, and it tells us that we choose to sin against God. La Biblia dice que nacemos en pecado y que escogemos pecar contra Dios. And the image of God that we were created to have has been perverted. Y que la imagen de Dios que fuimos creados para tener se ha pervertido. In our sin, we have lost the very life of God. En nuestro pecado hemos perdido la misma vida de Dios. And the story of the Bible is about a loving God who pursues us in order to give us that again. Y la historia de la Biblia es la historia de un Dios que nos persigue para darnos esa vida otra vez. The whole story of the Bible is the story of redemption, Toda la historia de la Biblia es la historia de redención, of God fixing that, de Dios arreglándolo, loving people enough that He wants them to experience what they were created for. Dios amando tanto a la gente que quiere que experimenten para lo cual fueron creados. If we fast forward over to the end of the Bible, we would see that the Bible ends the same place it began. Y si nos adelantamos hasta el final de la Biblia, vemos cómo la Biblia termina de la misma manera como empezó. The Bible ends with the recreation of heaven and earth. La Biblia termina con la recreación de los cielos y la tierra. And it ends with us seeing Jesus and becoming like Him. Y termina con nosotros viendo a Cristo y convirtiéndonos, volviéndonos como Él. And everything from the beginning to the end is the story of God making that possible. Y todo desde el principio hasta el final es la historia de Dios haciendo lo posible. It is the story of God putting His life back inside of those who will obey Him, believe Him in Jesus Christ. Es Dios poniendo la vida dentro, una vez más dentro de aquellos que lo obedecen y lo quieren seguir en Cristo. Many of you here tonight know what I'm talking about. Varios de ustedes aquí saben de lo que estoy hablando. You've experienced new life in Christ Jesus. Tú has experimentado esa vida nueva en Cristo. But anytime there's a crowd this size gathered together, there are always some who have not yet experienced that. Pero siempre que hay un grupo tan grande reunido, hay algunos que todavía no experimentan eso. If that's you tonight, I'm so glad that you're here. Y si tú eres ese esta noche, estoy muy contento que estés aquí. You're in a good place. Estás en un buen lugar. The Bible tells you that you too can experience the life of God again. La Biblia dice que tú también puedes experimentar la vida de Dios otra vez.
It can only happen through the gospel of Jesus Christ. Y solo puede pasar a través del Evangelio de Jesucristo. He came and he lived a life that you can't live. Él vino y vivió la vida que tú no puedes vivir. He met God's standard of perfection. Él cumplió el estándar de Dios de perfección. And he took his perfect life and your sin and my sin to the cross. Y llevó su vida perfecta con tu pecado y con mi pecado a la cruz. And there he died on the cross in our place instead of us. Y ahí Él murió en la cruz, en mi lugar, en nuestro lugar, en lugar de nosotros. And he incurred the very wrath of God against your sin and mine. Y Él recibió la ira de Dios que merecía nuestro pecado. But he defeated death in the grave. Pero Él derrotó la muerte y He rose from the dead. Él se levantó de la muerte. And he stands ready in his resurrection to put the life of God back inside of every person that would put their faith in him. Y está listo en su resurrección para volver a meter la vida de Dios para cualquiera que crea en Él. This is primarily a message for Christians. Este mensaje principalmente es para cristianos. This letter to the Corinthians was written to the church. Esta carta de Corintios fue escrita a la iglesia. So those who are believers tonight, the primary application is for us. Así que aquellos que son creyentes esta noche, la aplicación principal es para nosotros. But if you're here tonight without Christ, our prayer is that before you leave here, you will place your faith in him. Pero si estás aquí sin Cristo, nuestra petición, nuestra oración es que no te vayas esta noche sin conocerlo. You will repent of your sins and you will trust Jesus to do something for you that you cannot do for yourself. Que te arrepientas de tus pecados y permitas que Cristo haga algo por ti que tú nunca podrás hacer por ti mismo. And that is to forgive your sins and to put God's life back inside of you. Y eso es perdonarte tus pecados y poner de nuevo la vida de Dios adentro de ti. That's what Paul's talking about when he's talking about a new creation. Eso es precisamente lo que está hablando Pablo cuando habla de una nueva creación. He says if anyone is in Christ, then that person is like God made them to be. Dice, si alguien está en Cristo, esa persona es exactamente como Dios lo hizo para que fuera. Bearers of his image, Llevan su imagen, vessels of his life, son vasos de su vida, new creatures, nuevas criaturas, made again to be what we were created to be. hechos de nuevo para ser lo que fuimos creados para ser. Did you see the end of verse 17? ¿Ves el final del versículo 17? The old has passed away, behold, the new has come. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Aren't you glad that verse is in the Bible? ¿No estás contento que ese versículo esté en la Biblia? Sometimes I'm just reading my Bible and I run across a verse like this and I just have to stop and say, I'm really glad that that's there. Hay veces que estoy leyendo mi Biblia y veo un versículo como ese y digo, qué bueno que está ese versículo ahí. I've got so much stuff in my life that I wished hadn't happened. Tengo tantas cosas en mi vida que quisiera que nunca hubieran pasado. So many skeletons in the closet. Tantos huesos en el closet. So many screw-ups, so many mistakes. Tantas metidas de pata, tantos errores. So many regrets. Tantas cosas que me arrepiento. So many things that I wish I could go back and do over again. Tantas cosas que yo quisiera regresar para volver a hacerlas diferente. But I can't. Pero no puedo. But the gospel says it doesn't matter. Pero el evangelio dice que no importa. God says in his word, the old has passed away. If you're in Christ, the old has passed away. Behold, the new has come. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra que la vida antigua ha pasado. Si estás en Cristo, la vida antigua ha pasado y ahora una nueva ha comenzado. Brothers, the way we approach friendship can't be the same way that the world approaches friendship. Hermanos, la manera en la que nosotros buscamos la amistad no puede ser la misma manera que el mundo busca las amistades. The world approaches friendship separated from the life of God. El mundo busca la amistad separado de la vida de Dios. The Corinthians were reverting back to their old ways. Y los corintios estaban regresando a como hacían las cosas antes. They were looking at one another as if some were better than others. Y se veían unos a otros como que uno fuera mejor. They were adopting the world's value systems for friendships in all of their relationships. Estaban tomando los valores del mundo para las amistades y para todas sus relaciones. Paul says that's not the way you learned Christ. Y Pablo dice, eso no es lo que aprendimos de Cristo. That's not what the gospel did in your life. Eso no es lo que el evangelio hizo en tu vida.
And it's not what the gospel did in the person's life sitting next to Y you. tampoco es lo que el evangelio hizo en la vida del que está sentado a tu lado. Paul said all of us who are in Christ are new creatures. Pablo dice, todos nosotros que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. We get to go back and start all over. Nosotros sí podemos regresar y empezar de nuevo. The old has passed away. Lo viejo ha pasado Behold, the new has come. y ahora ha venido lo nuevo. This is what the gospel does, brothers. Esto es lo que hace el It evangelio, hermanos. recreates us into the image of God. Nos recrea a ser imagen de Dios. Secondly, Y en segundo lugar, it restores us to friendship with nos God. restaura para ser amigos de Dios. The gospel restores us to friendship with God. El evangelio nos restaura a una amistad con Dios. Paul says the same thing in verses 18 and 19. Pablo dice la misma cosa en el versículo 18 y en el 19. Beginning of verse 18, he says, all of this work is of God. Empezando en el versículo 18 dice, toda esta obra es de Dios. We can't give ourselves a fresh start. Nosotros no nos podemos dar un nuevo comienzo. We can't go get the life of God and put it back in our lives. Nosotros no podemos ir por la vida de Dios y traerla a nosotros. We can't learn how to approach relationships and friendships from in a better way. Nosotros no podemos ir y aprender a tener mejores relaciones. But God can, and He does in the gospel. Pero Dios puede y lo hace en el evangelio. But look at what He said God did to do this. Look at verse 18. Miren el versículo 18, que es lo que Dios hace. He says, God through Christ reconciled us to Himself. Dice, Dios en Cristo nos reconcilia a nosotros con Él. And then He says it again in verse 19. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself. Y otra vez lo dice en el 19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Now, in the language of the New Testament, this word reconcile is important. Y en el lenguaje del Nuevo Testamento, esta palabra reconciliar es importante. It's important for this conference. Y es importante para esta conferencia. The word actually means to make friends again. La palabra de hecho significa volver a ser amigos. And the Apostle Paul says, this is why God came in Jesus Christ. Y el apóstol Pablo dice, por esto vino Dios en Cristo Jesús. He came to do that. He came to make us His friends again. Vino para hacer eso, vino para hacernos sus amigos otra vez. Now, some of you may be thinking, well, I didn't know I wasn't a friend of God. Y algunos de ustedes pueden estar pensando, pues yo no sabía que yo no era amigo de Dios. Let me explain it this way. Déjame te lo explico de esta manera. God is holy and just, and He can't have anything to do with sin. Dios es santo y justo y no puede tener nada que ver con el pecado. He hates sin. Él odia el pecado. You remember a moment ago, I reminded you that we are all sinners separated from God. ¿Recuerdas que hace un momento te recordé que nosotros somos pecadores separados de Dios? We're born into sin. We're born into this world with a sin nature. Nosotros nacimos ya con un pecado, con una naturaleza pecaminosa. We willfully choose to sin against God. Y voluntariamente escogemos pecar contra Dios. We are sinners separated from God. Somos pecadores separados de Dios. Now, do the math on this. Ahora tú saca tus cuentas. Put it all together. Tú arma tu foto. If God hates sin and sin is His enemy, Si Dios odia el pecado es el enemigo de Dios. and if I have now a sin nature, what does that make me? Y si yo tengo una naturaleza pecaminosa, ¿qué me hace eso? It makes me the very enemy of God. Me hace el mismo enemigo de Dios. But you see, the Apostle Paul says God wasn't satisfied with us being on opposite sides of this thing. Pero el apóstol Pablo dice que Dios no estaba satisfecho en que estuviéramos en lugares opuestos con Él. And so because He loved us, He came looking for us. Y porque nos amaba, Él vino a buscarnos. He searched us down. Él nos busca, Él nos anda persiguiendo. He came into this world in the person of Jesus Christ. Él vino a este mundo en la persona de Jesucristo. And He did what we could not do through the gospel in order to make us friends with Him again. Y Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. A través del Evangelio nos hizo sus amigos otra vez. When a person puts their faith and their trust in the Lord Jesus Christ, Cuando una persona pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, the one who died on the cross for us,
el que murió en la cruz por nosotros and rose from the dead to put God's life back inside of us. y se levantó de los muertos para poner la vida de Dios de nuevo dentro de nosotros, When we trust Him, then we are made friends of God once again. cuando confiamos en Él, nos volvemos amigos de Dios otra vez. Look back at verse 19. Vamos a ver el versículo 19 otra vez. Paul phrases it another way. Pablo lo dice de otra manera. He says God was reconciling the world to Himself. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. And then look at this. Not counting their trespasses against them. Y mira esto, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Aren't you glad that's in the Bible? ¿No estás contento que eso esté en la Biblia? I am really, really glad tonight that that verse is in the Yo Bible. estoy muy contento esta noche que ese versículo esté en la Biblia. Not holding them responsible for their sin. Ya no nos hace responsables por nuestro pecado. Not holding them accountable for their sin. Ya no tienen que dar cuentas de sus pecados. This is what God did when He made you His friend. Esto es lo que Dios hizo cuando te hizo su amigo. This is what He did when He reconciled you. Esto es lo que Él hizo cuando te reconcilió con Él. He didn't hold your sins against you. Él no tomó tus pecados en tu contra. Why? ¿Por qué? He put them on Jesus. Porque los puso en Jesús. He put your sin and my sin on Puso Jesus. tu pecado y mi pecado He en held Him Cristo. accountable for our Y sins. Él dio cuentas de nuestros In pecados. His love and His grace and His mercy, He didn't hold us accountable for our En sins. su amor y en su gracia y en su misericordia no nos llamó a dar cuentas de nuestros pecados. And when Christ paid for our sins on the cross, was taken off of us and put on Him. Y cuando Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, se nos quitaron a nosotros y se le pusieron a Él, Making it possible for us to be God's friends again. haciendo posible que fuéramos amigos de Dios otra vez. That's why you're called to friendship. Y por esa razón tienes un llamado a la amistad. That's why you and I are called to not look at appearance and judge one another based upon what's on the outside. Y por eso estamos llamados a no ver a las personas basándonos en su apariencia o lo que se ve. This is what makes racism a compromise and an affront to the gospel. Y por esta razón el racismo es una afrenta contra el evangelio. But beloved, listen to me. It is also an affront to the gospel for men of God in the church not to build relationships with one another. Pero escuchen esto, amados, también el no construir relaciones entre los hombres es una afrenta al It evangelio. is an affront to the gospel for us not to pursue one another in meaningful relationships. Es una afrenta al evangelio que no nos busquemos entre nosotros conforme al evangelio. If God did this in order to make us His friends again, what are we responsible for? Si Dios hizo esto para que fuéramos sus amigos, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? We have the blessed privilege of relating to one another the way God relates to us. Tenemos el bendito privilegio de relacionarnos entre nosotros de la misma manera como Él se relaciona con nosotros. This is what the gospel does. Y esto es lo que el evangelio hace. Number 3, Número 3. the gospel redefines, this is amazing. Esto es increíble. The gospel redefines us as the Paul says it was for our sake that God made Jesus to be sin. Dios dice que por nosotros hizo que Cristo fuera pecado. Your sin and my sin. Tu pecado y mi pecado. But notice how he describes Jesus. Pero fíjate cómo describe a Jesús. He describes him as the one who knew no sin. Lo describe como aquel que nunca pecó. Jesus lived a perfect life. Jesús vivió una vida perfecta. He met God's standard for perfection. Él cumplió el estándar de Dios para la perfección. And that's what it takes to get into heaven. Y eso es lo que se requiere para entrar al cielo. There isn't anybody or anything that is going to cross the threshold of heaven that's not perfect. No habrá nada ni nadie que entre al cielo que no sea perfecto. But that leaves us in a mess, doesn't it? Pero eso nos deja a nosotros en problemas. We got a problem Tenemos un problema. because none of us are perfect. Porque ninguno de nosotros es perfecto. And God knew that.
Y Dios sabía eso and he loved us anyway. y nos amó aún así. So he came in the person of Jesus Christ and he lived the life that we can't live. Entonces Él vino en la persona de Jesús para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. He lived the life that met his own standard for getting into heaven. Él vivió la vida que cumplió su propio estándar para entrar al cielo. He lived the life that was worthy of his own standard for having his life. Él vivió la vida que era digna de su propio estándar para tener su vida. And he made Jesus, who knew no sin, to become sin for us. Y Él vino como Jesús, que no conoció pecado, a ser pecado por nosotros. Why? ¿Por qué? Verse 21 tells us, Versículo 21 nos dice, so that in Christ we might become the righteousness of God. para que en Cristo podamos ser la justicia de Dios. Beloved, this is good news. Hermanos, estas son buenas noticias. It doesn't say we just get the righteousness of God. Y esto no dice que nos volvemos justos con Dios. It doesn't say we just get to touch the righteousness of God. No dice que podemos tocar la justicia de Dios. Notice what it says. In Christ we become the righteousness of God. Observa lo que dice, en Cristo nos volvemos la justicia de Dios. This is part of what it looks like to be a new creation, Y esto es parte de cómo se ve ser una nueva a creación, new creature. una nueva criatura. Part of what it looks like for the old to have passed away and the new to have come. Es parte de cómo se ve cuando lo viejo pasa y lo nuevo viene. We were sinners by nature, Éramos pecadores por naturaleza, separated from God by nature, separados de Dios por naturaleza. and God gave us a new nature, Y Dios nos dio una naturaleza nueva, a righteous nature, una naturaleza justa, His nature. su naturaleza. Beloved, listen to me. Come in here real close. Escuchen bien esto. This is the way you must look at yourself in Christ, Así es como tú te tienes que ver a ti mismo en Cristo. and it's the way that we must look at one another in Christ. Y así es como nos tenemos que ver entre nosotros en Cristo. We're not black and white and brown. No somos negros, blancos, cafés. We're not male and female. No somos hombres y mujeres. We are not this socioeconomic status and others in a lower socioeconomic status. No somos los que tienen un nivel socioeconómico y los que tienen otro nivel socioeconómico. Those things are not the things that tie us together. Esas no son las cosas que nos unen. In fact, they are things that'll separate us if we let them. De hecho, esas cosas nos separan si las dejamos. But when we look at one another like this, it changes everything. Pero cuando nos vemos entre nosotros de esta manera, lo cambia todo. You are the righteousness of God. Tú eres la justicia de I am Dios. the righteousness of God. Yo soy la justicia de We Dios. are brothers together as the righteousness of God. Somos hermanos juntos como la justicia de Dios. And we're the righteousness of God because of the gospel. Y somos la justicia de Dios a causa del Evangelio. The gospel compels us to authentic friendship because we have been redefined as God's righteousness. El Evangelio nos obliga a tener relaciones diferentes porque somos la justicia de Dios. Let me show you one more. Déjame te muestro una más. The gospel reassigns us to the mission of God. El Evangelio nos reasigna a la misión de Dios. In other words, the gospel gives us a new purpose. En otras palabras, el Evangelio nos da un nuevo propósito. It gives us a new reason for living. Nos da una nueva razón para vivir. And that reason is the mission of God. Y esa razón es la misión de Dios. Brothers, did you notice how that theme permeates this passage of Scripture? Hermanos, ¿no se han dado cuenta cómo ese tema permea todo este pasaje? Go back to verse 18. Regresemos al versículo 18. Paul says, God was in Christ reconciling us to himself. Pablo dice que Dios en Cristo nos estaba reconciliando a sí mismo, But then notice this. pero nota esto, And he gave us the ministry of reconciliation. y nos dio el ministerio de la reconciliación. Now look at verse 19. Ahora ve el versículo 19. He says, in Christ he wasn't counting our trespasses against us. En Cristo Él no nos estaba contando nuestros pecados contra nosotros. But then look at this. Pero mira esto,
entrusting to us the message of reconciliation. encomendándonos el mensaje de la reconciliación. Brothers, don't miss this. Hermanos, no pierda esto. God says He has given to us the message of reconciliation and the ministry of reconciliation. Dios dice que nos ha dado el mensaje de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. I hope that all of what we've seen up to this point in this passage is good news to you. Y yo espero que todo lo que hemos visto hasta ahora en este pasaje sean buenas noticias para ti. It is the gospel. Es el evangelio. God did this for us. Dios hizo esto por nosotros. We can't do it for ourselves. No lo podemos hacer por nosotros mismos. He loved us even when we were His enemies. Nos amó aún cuando éramos sus enemigos. And He came and He hunted us down in order to give us back His life. Y nos persiguió para darnos su vida una vez más. He gave His only Son to take our place on the cross. Dio a su único hijo para tomar nuestro lugar en la cruz. The one who knew no sin became your sin and my sin on our behalf. El que no conoció pecado se volvió pecado por nosotros. This is good news, brothers. Estas son buenas noticias, hermanos. It is the best news in all of the world. Son las mejores noticias en todo el mundo. It is the best news in all of history. Son las mejores noticias en toda la historia. That someone who is an enemy of God, someone who is a sinner, can now be made a friend of God. Alguien que es un enemigo de Dios, alguien que es un pecador, ahora puede ser amigo de Dios. Someone who is destined for eternal separation from God in hell. Alguien que estaba destinado a eterna separación de Dios en el infierno, Can now be brought back into His family. ahora puede ser traído de vuelta a su familia. To experience friendship with Him forever and ever and ever in heaven. Para experimentar amistad con Él por siempre y para siempre en el cielo. That's good news, brothers. Esas son buenas noticias, hermanos. And God has now trusted you and me with that good news. Y Dios te ha confiado a ti y a mí esas buenas noticias. You see, the same thing that gives us a foundation for authentic friendship is the same thing that compels us then to lock arms together to take this good news to everybody we possibly can. Si te fijas, lo mismo que nos da el fundamento para tener relaciones entre nosotros es lo que nos motiva a abrazarnos y llevar estas buenas noticias allá afuera. Look at verse 20. Y ve el versículo 20. Paul says, we are ambassadors for Christ. Dice Pablo, somos embajadores de Cristo. We know what an ambassador is. ¿Sabemos lo que es un embajador? Similar idea of ambassadors we know about today would have been the case in the first century. La idea de los embajadores de esta época es muy parecida a lo que serían los embajadores en el primer siglo. Was someone who represented another who was in more authority. Alguien que representa a alguien más que tiene mayor autoridad. A king or a kingdom. Un rey o un reino, A government. un gobierno, A president. un presidente. Sends an ambassador to another country to plead his cause. Manda a un embajador a otro país para que presente su causa, To be an advocate for him. para que sea un abogado por él. Paul says, that's why I'm leaving you here on the planet. Excuse me, Jesus said, that's why I'm leaving you here on the planet. Y Jesús dice, y por eso es que los dejé a ustedes aquí en el planeta. I'm leaving you here and I'm entrusting you with the message and the ministry of reconciliation. Dice, los estoy dejando aquí y les estoy dejando la misión y el mensaje de la reconciliación. Look at what God does through His ambassadors. Y mira lo que Dios hace con sus embajadores. Verse 20 says that God is making His appeal through us. Dios dice, a través de los embajadores, Él hace su llamado a través de nosotros. And then Paul actually says what that appeal is. Y luego Él dice, ¿cuál es ese llamado? We implore you, we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Y es, les rogamos, reconcíliense con Dios. Brother, did you know that you are God's mouthpiece for this good news? ¿Sabías, hermano, que tú eres la boca de Dios para estas buenas noticias? He has entrusted this message to you. He has entrusted it to me. And listen, He has no backup plan.
Él ha confiado este mensaje a ti, Él ha confiado este mensaje para mí y no hay un plan B. Some of us live our Christian lives as if someday God was just going to split the skies open and He was going to proclaim the gospel to everybody through a megaphone or a microphone. Algunos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana como que esperando que algún día Dios va a abrir los cielos y Él mismo hablará a través de unas bocinas y todos lo escucharán. Some of us think that God, like the television show, is just going to friend people on Facebook and tell them about Himself. Algunos de nosotros creemos que Dios va a estar en un programa de televisión o va a estar haciendo amigos en Facebook y Él personalmente decirles las cosas. Sometimes the way we live our Christian lives gives the impression that we think God has plan B. A veces pareciera que como vivimos nuestra vida cristiana es que pensamos que Dios tiene un plan B, But God only has one plan. pero Dios solo tiene un plan. One plan for getting this good news, the best news in all of the universe, to everybody on the planet. Un plan para llevar estas buenas noticias, las mejores noticias del universo a todas las personas del planeta. And that is for people who have experienced the good news to now become His mouthpieces. Y esa es las personas que han experimentado esas buenas noticias, que ahora se vuelvan su boca. Paul will go into chapter 6 appealing, making this same appeal to the Corinthians. Y Pablo continúa en el capítulo 6 haciendo el mismo ruego a los de Corintios. He tells the Corinthians, you're working together with God. You're in partnership with Him in verse 1. Les dice a los corintios, ustedes son colaboradores de Dios, ustedes están trabajando con Él. So he tells them, don't waste your opportunity. Don't waste God's grace in your life. Y les dice, no desperdicien sus oportunidades, no desperdicies la gracia de Dios en tu vida. Then he quotes from Isaiah chapter 49, verse 8, in verse 2. Y luego cita al profeta Isaías en el versículo 2. This is a passage that spoke of a favorable time, the day of salvation. Y este habla de un tiempo favorable, un día de salvación. And at the end of verse 2, the Apostle Paul says to the Corinthians, behold, now is that day, now is that time. Y en el final del versículo 2 el apóstol Pablo dice, efectivamente el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Brothers, I want you to see how our friendship and our fulfillment of God's mission is tied together. Hermanos, quiero que vean cómo nuestras amistades y nuestro cumplimiento de la misión de Dios están unidos. Let me say it another way. Déjame los digo de otra manera. I think the fulfillment of God's mission in part depends upon us building authentic friendships with one another. Creo que el cumplimiento de nuestra misión de parte de Dios depende en parte de nuestras relaciones entre nosotros. If the gospel has done this in our lives, Si el Evangelio ha hecho esto en nuestras vidas, and this gospel affects the way that we look at one another and the way we relate to one another, y el Evangelio afecta cómo nos relacionamos entre nosotros, then that provides an important key for us locking arms together to be men of God who are boldly sharing the good news of Jesus Christ with people around us. eso nos debe de animar y nos debe de llevar a caminar hombro, con valor, llevando el Evangelio a todo el mundo. May God give us grace for both tasks. Y que el Señor nos dé gracia para cumplir ambas tareas. Grace for building authentic spiritual friendships, Gracia para construir relaciones auténticas espirituales and grace for working together to take this good news to everybody we know and everybody on the planet. y gracia para llevar estas buenas noticias a todos los que conocemos y a todos en el planeta. Let's pause right now and ask Him to help us with that at the outset of this conference. Vamos a hacer una pausa ahora para pedirle a Él que nos ayude en esto, en este principio de la conferencia. Father, we bless you. Señor, te bendecimos. We want to tell you that we love you. Te queremos decir que te amamos. God, we are blown away by the goodness of this gospel. Señor, nos vuelas la cabeza con la bondad de este evangelio. What you have done for us in Christ Jesus is amazing. Lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús es increíble. Thank you for loving us this much. Gracias por amarnos tanto. We rejoice tonight, God, in our great salvation. Nos regocijamos esta noche, Señor, en esta gran salvación.
Lord, we need your help. Señor, necesitamos tu ayuda. We want you to help us to see our relationships with one another through the lens of this gospel. Queremos que nos ayudes a ver nuestras relaciones entre nosotros a través del lente del Evangelio. And God, I pray for the brothers in this room that you would help us tonight to see that. Y Señor, te pedimos que nos ayudes esta noche a las personas que están en esta conferencia a ver eso. God, give us a new motivation for friendship. Señor, danos una nueva motivación para la amistad. Give us a longing and a desire to build authentic friendship because of the gospel. Danos un deseo de construir nuevas relaciones a causa del Evangelio. And use that, God, use that to compel us to spend our lives telling people about it. Y usa eso, Señor, para llevarnos y motivarnos a gastar nuestras vidas en decirle eso a la gente. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga.